Buen día, mi nombre es Ginette. En el curso de Análisis Industrial se realizó el reconocimiento de aplicaciones industriales y sus técnicas. Los expositores en esta ocasión son mi persona, Ginette Rubiano, Elba Milena Roballo, Tito Montenegro, Ana Patricia Bautista y Jenny Fontalvo. Mi nombre es Ginette. El análisis que se realizó fue sobre el trabajo de la validación de la metodología para el análisis de los metales cadmio y plomo en agua tratada por absorción atómica con horno de grafito en el laboratorio de análisis de aguas y alimentos de la Universidad Tecnológica de Pereira. El trabajo fue desarrollado por Castaño Puerta y Robledo Vélez. Mi nombre es Ginette. Introducción. Este trabajo tiene como fin establecer un procedimiento mediante ejemplos para la estimación de la incertidumbre en métodos de ensayo utilizados en la industria. La guía para la expresión de incertidumbre en las mediciones la define como un parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurado. Sin esta estimación, la verificación del cumplimiento con estándares podría arrojar resultados incorrectos. Mi nombre es Ginette. Objetivos. Se han planteado 4 objetivos en esta ocasión. El primero es identificar las fuentes de incertidumbre en las etapas para la determinación de cadmio y plomo. Proponer fórmulas para el cálculo de las incertidumbres asociadas al proceso de análisis. Relacionar los conceptos precisión, exactitud, error al cálculo de incertidumbre del método y afianzar la metodología de cálculo de incertidumbre a un proceso analítico. Mi nombre es Ginette. En esta diapositiva vemos el diagrama de flujo, parte 1. En los recuadros azules están los pasos del procedimiento y en los recuadros rojos los puntos críticos. Como vemos en el primer paso, que es la medición de la muestra, esta debe encontrarse bien mezclada y preservada. El segundo, que es el trasvasar la muestra a un vaso de precipitados. Este vaso debe ser lavado previamente con solución de ácido nítrico 1,1. Posteriormente se agregan 5 mililitros de nítrico, de ácido nítrico. Este se agrega en una campana de extracción y posteriormente cubrir el vaso con un vidrio de reloj. La parte 2 del procedimiento, llevamos la muestra a plancha de calentamiento, evaporando a una temperatura de 95 grados centígrados con un hervor lento. Se lleva a un volumen de 10 o 20 mililitros sin dejar secar la muestra. Agregamos nuevamente ácido nítrico hasta que la muestra aclare. Este es en caso de que la muestra presente un color inicial o mucho contenido de materia orgánica. Finalmente se enfría y se filtra de ser necesario, llevándose nuevamente a 100 mililitros. Se recomienda que el filtro sea certificado y que no cuente con trazas de metales. En la parte 3 del diagrama de flujo se debe preparar la curva de calibración. Esta curva debe ser preparada a partir de un patrón primario con certificado para análisis del metal a determinar. Asimismo, el material usado para la preparación de la curva debe contar con un certificado para análisis, preferiblemente de tipo clase A. Se procede a leer la curva, donde se confirma que ésta tenga una linealidad cercana a 1 y se debe verificar las condiciones del equipo que sean óptimas de acuerdo al metal a determinar. Posteriormente procedemos a leer el blanco. El blanco debe llevar el mismo tratamiento descritos en la parte 1 y 2 del procedimiento. Y finalmente leemos un patrón de concentración conocido.
se calcula para verificar de que el equipo responde adecuadamente a las lecturas de la muestra, es decir, el patrón debe tener un porcentaje acorde al inicial o esperado. En la parte 4 del procedimiento se procede finalmente a la lectura de las muestras, permitiendo el lavado del capilar entre cada lectura, es decir, que absorba una cantidad suficiente de agua destilada y ionizada libre de metales. Se toma nota de los resultados y se procede a hacer el cálculo de los mismos, confirmando la concentración de las muestras. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jenny Fontalvo, perteneciente al Grupo de Análisis Industrial. En este caso les voy a hablar acerca de las fuentes de incertidumbre. Muchas cosas pueden afectar la calidad de una medición. Los defectos en la medición pueden ser visibles e invisibles, debido a que las condiciones reales nunca se realizan bajo condiciones perfectas. Los errores y las incertidumbres se pueden originar por diferentes factores y se puede identificar, así como observamos, por medio de una espina de pescado, donde se identifican los procesos o donde se identifica que suma incertidumbre, es decir, los patrones es una fuente de incertidumbre, la muestra, los instrumentos, los procedimientos, el observador. Todo conlleva a que ellos van a presentar una variabilidad del sistema de medición. Soy Jenny Fontalvo, continuando con las fuentes de incertidumbre. En el proceso de validación que estamos estudiando, identificamos 4 procesos importantes, el cual vamos a mirar cada uno y vamos a determinar las fuentes de incertidumbre presentes en cada uno de ellos. El primero de ellos es el muestreo. Las fuentes de incertidumbre son condiciones ambientales y toma de muestra, y los equipos, materiales y factores empleados que aportan incertidumbre pueden ser las condiciones ambientales en las cuales se tomaron la muestra, me puede afectar el resultado, el procedimiento para la toma de muestras, una correcta homogenización, un correcto lavado de los implementos de la toma de muestra, como los recipientes, ejemplo, o si vamos a utilizar un toma muestra, la debida purga, etcétera. Personal capacitado para realizar la toma de muestras tiene que ser personal idóneo que cuente con una capacitación acerca del proceso que se está llevando a cabo, y el sesgo potencial en la toma de muestras. Soy Jenny Fontalvo y continúo con la exposición de fuentes de incertidumbre. El otro proceso es la preservación de la muestra. Ahí podemos identificar instrumento de medición, magnitudes influyentes y el ambiente. Los equipos y materiales que factores empleados puede ser el reactivo empleado para la preservación NO3, tenemos que ver su concentración, tenemos que ver su composición, si de pronto sea un reactivo tipo analítico, o ver qué trazas contiene, la pureza de este reactivo, y la tolerancia y precisión del material volumétrico para medir la muestra, es decir, lo que vamos a tomar, el nivel que se va a forar y con lo que vamos a preservar la muestra, que todas tengan una misma cantidad para que todas puedan tener el mismo sesgo. Buenas, soy Jenny Fontalvo y continuamos con el tercer proceso, en este proceso de validación para identificar las fuentes de incertidumbres que se encuentran en cada etapa. En esta etapa del proceso, preparación de la curva de calibración, las fuentes de incertidumbre que participan son instrumento de medición, procedimiento de medición, magnitudes influyentes, método de cálculo. Equipos y materiales y factores empleados que aportan incertidumbre, tolerancia y precisión del material volumétrico para medir los estándares. Todo material volumétrico cuenta con un grado de tolerancia, con un sesgo, el cual tiene que tomarse en cuenta para la determinación de la incertidumbre de la medición. En este caso se utilizaron matraces volumétricos, matraces aforados de 50, 100, 250, 500 y pipetas aforadas de 1, 2, 3 y 5 mililitros. La tolerancia y precisión de la balanza analítica, este lo trae el manual de cada balanza, y si ella ha sido sometida a calibraciones, entonces en
en los informes de calibración debe venir registrado estos datos. Las condiciones de medición, temperatura y humedad en la cual se realizan los análisis y precisión y exactitud del analista. Soy Jenny Fontalvo y continuamos con la identificación de fuentes de incertidumbre en cada uno de los procesos. En este proceso de preparación de muestras, las fuentes de incertidumbre son parecidas a la diapositiva anterior de preparación de estándares, que son instrumento de medición, procedimiento de medición, magnitudes influyentes, método de cálculo, interferencias del mesurando. Hay una nueva variable que aquí incluimos que son interferencias del mesurando. Los equipos y materiales de factores empleados que aportan incertidumbre son la tolerancia y precisión del material volumétrico para medir las muestras. En este caso, matraces aforados de 100 y pipetas aforadas de 10, 20 y 50 mililitros. La precisión y exactitud del analista, cantidad del patrón adicionado en las muestras dopadas, matriz de muestra real y condiciones de medición. Soy Jenny Fontalvo y continuando con las fuentes de incertidumbre, el último proceso que vamos a mirar es el procedimiento y lectura en el equipo. Las fuentes de incertidumbre que me aportan son el instrumento de medición, procedimiento de medición, analista, método de cálculo. Los equipos y materiales que me aportan incertidumbre es la incertidumbre asociada por el espectrofotómetro, la robustez del equipo, las condiciones de medición, temperatura y humedad, sensibilidad del equipo, calibración del instrumento y cálculos. Es muy importante tener la ficha del equipo donde me va a arrojar todos los datos de calibración del equipo y todos los datos de linealidad y sensibilidad y robustez del mismo. Muchas gracias. Mi nombre es Tito Montenegro Casas y les voy a hablar sobre el cálculo de la incertidumbre del método que estamos utilizando para la validación de análisis de metales cadmio y plomo en el agua tratada por absorción atómica con horno de grafito. En nuestra primera diapositiva del cálculo de incertidumbre podemos revisar las fórmulas y los cálculos que se pueden aplicar para hallar nuestras incertidumbres. Para el cálculo de la incertidumbre, en cuanto a la medición de volúmenes, tenemos que la medición de volumen va a ser un punto crítico o es una fuente crítica de la incertidumbre en nuestro método, ya que vamos a realizar demasiadas medidas. Vamos a tener muchos volúmenes en donde las pipetas pueden jugar un papel muy importante en esta incertidumbre, como también la temperatura. La temperatura puede aumentar o puede disminuir el volumen que se ha tomado, porque cuando hay una temperatura muy alta, nuestra medida puede ser diferente o podemos estar tomando menor cantidad o mayor cantidad dependiendo de la temperatura. Por eso se recomienda siempre tener muy presente la temperatura, tanto para tomar la medida, tanto para el material, porque la temperatura también puede dañar el aforo del material volumétrico. Aquí encontramos una ecuación en donde están combinando las incertidumbres que nos genera cada volumen. Para la medida indirecta, este volumen está dado por tres fuentes principales para hallar la incertidumbre.
Ahí se muestran las 3 ecuaciones que podemos aplicar dependiendo a la incertidumbre del volumen que queremos hallar. Cuando es una medida indirecta hay que tener en cuenta todas las posibilidades, todos los instrumentos, todas las herramientas que estamos empleando, y se utiliza la última ecuación, que es la sumatoria de los cuadrados de cada contribución, o sea, de cada material que está generando la incertidumbre. La pesada de los reactivos es otra fuente importante en el cálculo de la incertidumbre en nuestra validación, ya que se van a pesar varios reactivos. Esta es una fuente que va a sumar a nuestra incertidumbre. Por eso se debe tener en cuenta el uso de balanza tipo analítica, con un error mínimo para mitigar y disminuir la incertidumbre en nuestro procedimiento de validación. La ecuación está por una sumatoria de incertidumbres multiplicada por... La sumatoria está multiplicada por 2 y cada factor de la incertidumbre está elevado al cuadrado. Este conjunto está está en una raíz cuadrada, y esa es la fórmula que debemos aplicar para calcular la incertidumbre de la pesada de los reactivos. Para el cálculo de nuestra incertidumbre también se debe tener en cuenta la lectura de los instrumentos, ya que, como sabemos, vamos a aplicar un equipo de absorción atómica con horno de grafito. Es necesario tener en cuenta la siguiente ecuación para el cálculo de esta incertidumbre, que es el error instrumental dividido la raíz de n. Esta incertidumbre se obtiene mediante la calibración del instrumento. Cordial saludo, mi nombre es Milena Roballo y a continuación hablaré sobre la estimación de la incertidumbre. El primer paso es la especificación del mesurando, describir o dar un enunciado de lo que se va a medir, es decir, concentración, las unidades y pues el elemento, en este caso cadmio y plomo. Segundo es la identificación de las fuentes de incertidumbre. Aquí debemos listar y organizar todas las posibles fuentes de incertidumbre. Lo ideal es una espina de pescado, como lo había explicado antes mi compañera. Tercer paso es la cuantificación de los componentes de la incertidumbre. En este caso debemos determinar todas las incertidumbres asociadas y en el cuarto paso convertir estas incertidumbres a incertidumbre estándar. Nos podemos valer de mediciones, informes, certificados de calibración, especificaciones técnicas de los instrumentos. Entonces, todas esas incertidumbres asociadas a este tipo de fuentes, pues las convertimos a incertidumbres estándar. El quinto paso es calcular la incertidumbre combinada. Sexto paso, la incertidumbre expandida. Y por último, el informe del valor de la incertidumbre asociada al mesurando. Mi nombre es Milena Roballo y continúo con el cálculo de incertidumbre. Una vez hemos enlistado todas nuestras fuentes de incertidumbre, existen 2 métodos para hallar la incertidumbre estándar. Puede ser evaluación tipo A o tipo B. La evaluación tipo A es aquella que se evalúa por métodos estadísticos con valores obtenidos durante procesos de medición. Un ejemplo son los estudios de repetibilidad. Entonces, el cálculo de la desviación estándar de la medida de los datos de repetibilidad nos sirve para hallar una incertidumbre estándar. Vemos acá la fórmula de la incertidumbre estándar dividida en la raíz cuadrada del número de mediciones. Otro ejemplo sería método de mínimos cuadrados para ajustar una curva a una serie de datos. Entonces, de igual forma, hallamos la desviación estándar de la pendiente y de la ordenada. Y también otro ejemplo es el análisis de varianza para identificar y cuantificar efectos aleatorios. Mi nombre es Milena Roballo y continuando con la obtención de incertidumbre estándar, ahora la evaluación tipo B. Es aquella que se evalúa por medios diferentes a un análisis estadístico. Está basada en el juicio científico usando toda la información disponible relevante, es decir, información externa.
Ejemplo, datos de experimentos previos, experiencia o conocimiento general del comportamiento de la propiedad, sustancia o instrumento, especificaciones del fabricante. Entonces ahí vienen las incertidumbres ya establecidas en los certificados de referencia, en los instrumentos digitales, instrumentos analógicos, la pureza de las sustancias, todas esas incertidumbres asignadas tomadas de manuales de referencia. Soy Milena Roballo, continuamos con el cálculo de incertidumbres del método, para este caso estimación de la incertidumbre combinada. Las contribuciones expresadas como incertidumbres estándar se combinan para obtener la incertidumbre combinada. Así, el resultado de la combinación de todas las fuentes de las incertidumbres es la incertidumbre combinada UC, la cual contiene toda la información esencial sobre la incertidumbre del mesurando Y. La contribución de Y de cada fuente a la incertidumbre combinada depende de las incertidumbres estándar U, X1, de la propia fuente y del impacto de la fuente sobre el mesurando. De esta forma, la incertidumbre estándar combinada, anotada como UC, es una desviación estándar estimada igual a la raíz cuadrada positiva de la varianza total obtenida por la combinación de todos los componentes de la incertidumbre, como vemos en la fórmula. Entonces, la incertidumbre combinada viene siendo la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de todas las incertidumbres aportantes. Soy Milena Roballo, continuamos con el cálculo de la incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida proporciona un intervalo en el que se cree que está el valor del mesurando con un mayor nivel de confianza, P. La incertidumbre se obtiene multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura K. La elección de este factor K se basa en el nivel de confianza que se desea. Por ejemplo, para un nivel aproximado de confianza del 95%, K es habitualmente 2. Para un nivel de confianza de 68.3, K tiene un valor de 1, o para un nivel de confianza de 99.7, K tiene un valor de 3. La incertidumbre expandida se requiere para proporcionar un intervalo en el que se espera comprenda una gran fracción de la distribución de los valores, los cuales podrían ser atribuidos razonablemente al mesurando. Para escoger el valor K, se deben considerar varios aspectos, por ejemplo, pues el nivel de confianza requerido, el conocimiento que se tenga sobre ya las distribuciones subyacentes, o cualquier conocimiento sobre el número de valores usado para estimar efectos aleatorios. Mi nombre es Jeanette. Aquí encontramos la bibliografía usada para la elaboración del trabajo. Gracias por su atención.